Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Buenos días, cordial saludo a todas y todos los que a través de las ondas electromagnéticas nos escuchan en la UD 90.4 FM. Les doy la bienvenida a la emisión número 279 de Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la educación pública superior en Colombia. Recuerden que continuamos trabajando arduamente desde la comunicación, el periodismo y la pedagogía para ser objeto de memoria y esclarecimiento sobre los procesos de lucha, en pro de una educación que dignifique y sea consciente de la otredad y no de una simple competencia mercantil. En la presente emisión trabajaremos. En Actualidad Universitaria en Colombia, el profesor Edgar Ramírez expone un artículo del portal universidad.edu.co, Observatorio de la Universidad Colombiana, titulado El CECU actualiza el modelo de acreditación, desaparecen los resultados de aprendizaje. En Cómo Vamos UD, el profesor Jairo Ruiz hace mención a la aprobación del Estatuto General el pasado 5 de mayo por parte del Consejo Superior, del cual todavía no hay documento de esa aprobación. Por su parte, se continúa abordando el documento del Estatuto General. Esta vez le toca el turno al tercer título, Estructura y Organización de la Universidad. Capítulo 2, Estructura Administrativa, y finalmente se aborda cómo quedaron las inscripciones a los diferentes procesos electorales convocados al interior de la universidad. Y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo retoma el concepto de pacto de concurrencia en la universidad distrital y la socialización de normatividad a la luz de la ley 1371 del 30 de diciembre de 2009. Por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales de nivel nacional y territorial, dictando también otras disposiciones. Finalmente, en Cápsulas para la Memoria UD, con la profesora María Eugenia Calderón y la profesora Olga Castiblanco, haremos un recorrido por algunos aspectos claves para analizar qué es lo llamado público y qué es eso de lo privado. Para nuestra primera zona musical, bailemos al ritmo de la cumbia, pero no de una cualquiera. Hablamos de la cumbia de la igualdad, que nos trae Meridian Brothers con su ritmo psicodélico y antifascista. Escuchemos la cumbia de la igualdad. Actualidad universitaria en Colombia. El 30 de abril, el portal universidad.edu.co titula El CESU actualiza el modelo de acreditación, desaparecen los resultados de aprendizaje.
Se refiere al nuevo modelo de acreditación anunciado en el Acuerdo 01 de 2025 del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, indicó que el acuerdo será firmado por el ministro y publicado oficialmente. Sobre las características del nuevo modelo dice, además de realizar algunos ajustes procedimentales y rediseñar algunos conceptos, uno de los más significativos cambios fue la eliminación del documento de toda referencia a los resultados de aprendizaje, concepto incorporado en el gobierno anterior y con consejeros anteriores del CNA. Todo indica que la molestia y presión de muchos miembros de la comunidad académica que consideraron que la imposición de dichos resultados afectaba la autonomía de las instituciones de educación superior para diseñar su estructura curricular. Hasta ahí las comillas. Una primera lectura permite identificar que, en esencia, continúa el modelo de evaluación y acreditación de la educación superior. Por alta calidad se entiende una unidad académica de educación superior que cumple con los estándares internacionales ajenos a la realidad nacional, sin plantearse los intereses a los cuales sirven estos lineamientos. No tiene en cuenta la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, ni el Plan Nacional de Desarrollo, vigente, la Ley 2294 de 2023. Propone una acreditación prioritariamente para la educación privada, desconociendo las dificultades de la universidad pública, históricamente desfinanciada, y las necesidades nacionales de la mayoría de los colombianos. Desconoce además que las funciones misionales las realizan fundamentalmente profesores y profesoras en estado de precariedad laboral. Desconoce la pedagogía como área fundante de todos los programas de educación, como lo hacía la legislación del pasado, para darle relevancia a las necesidades del mercado. Desconoce una investigación comprometida éticamente con el país y la urgencia de que la investigación universitaria oriente la política pública. Desconoce las orientaciones de la UNESCO sobre la necesidad de replantear la educación hacia el buen vivir. Desconoce que la mayoría de los estudiantes colombianos no pueden pagar educación de calidad asociada a la educación privada. No hay que olvidar que los más importantes ladrones de cuello blanco han estudiado en las, comillas, mejores universidades del país. En conclusión, más de lo mismo. Los lineamientos de acreditación no tienen en cuenta la realidad de la mayoría de los colombianos y buscan procesos de mejoramiento que no tienen en cuenta a las comunidades académicas. Como siempre, no se pronuncia sobre la formalización docente y el alto nivel de ocasionalidad entre los profesores contratados a destajo, ni sobre la desfinanciación histórica de la universidad pública, ni sobre la gratuidad de la educación. En la práctica, y como están planteados los procesos de acreditación, no tienen en cuenta a estudiantes, trabajadores, egresados, profesores ocasionales al momento de la evaluación o de los planes de mejoramiento. No se sabe de dónde salen las encuestas en las que se basan, y los planes a futuro se dirigen a mantener a los mismos y a las mismas de siempre en la dirección de las universidades. Por lo que esta no es una evaluación en la que participen las comunidades universitarias y su logro histórico es mantener la mediocridad institucionalizada. El objetivo de la acreditación, así entendida, no es garantizar la educación superior como un derecho fundamental y un bien común, ni que la educación superior sea pública, gratuita y de calidad. Mucho menos a que haga paz con justicia social en Colombia, es decir, que aporte verdad, justicia y reparación para que dejemos de ser uno de los países más ignorantes y desiguales del mundo. Las, entre comillas, evidencias verificables, como están planteadas, no dan cuenta del estado humanista de la institución.
son simples factores cuantificables a constatar que convierten a los pares en encuestadores al momento de presentar un informe. No se evalúa el cumplimiento de los objetivos y fines de la educación superior colombiana. Ver, por ejemplo, los fines de la educación colombiana en el artículo 5 de la Ley General de Educación. Se sigue evaluando y acreditando la calidad de nuestra educación con criterios foráneos. Se siguen evaluando las humanidades y las ciencias sociales como si fueran carreras técnicas o ingenierías. No se tiene en cuenta que la universidad pública, la distrital por ejemplo, garantiza el acceso a la universidad a sectores populares, ni que contamos con medios paupérrimos. La movilidad social no es criterio de evaluación. Afirmo esto porque fui par académico del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SACES, y que evalué para el registro calificado los doctorados y varias facultades en humanidades que tenemos en el país, y porque nunca se atendieron mis críticas y observaciones a esta forma de evaluar la calidad. El CESU seguirá legislando para mantener el modelo de universidad que le conviene y que le conviene a sus intereses, mientras las comunidades académicas no se apropien de sus propios procesos de evaluación y mejoramiento, y estos no se dirijan a la construcción de nuestro proyecto de nación. Gracias por su atención. Actualidad universitaria en Colombia. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Hacemos mención a la aprobación que ha realizado el Consejo Superior Universitario el día 5 de mayo del Estatuto General. Aún no tenemos el documento de esa aprobación, pero continuamos con el trabajo que venimos desarrollando en nuestras emisiones de Univertopías en este segmento. ¿Cómo vamos, UD? El día de hoy continuamos con el análisis y el trabajo del capítulo 2 del título 3. Ya antes hemos trabajado en el título 1, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad Universitaria, sus 3 capítulos: Naturaleza Jurídica, Carácter y Principios, Comunidad Universitaria, Propósitos y Funciones Universitarias. Habíamos trabajado también el título 2, Gobierno y Participación Democrática, capítulo Gobierno Universitario y capítulo 2, Participación Democrática. Y estábamos en el título 3, donde nos encontramos Organización Académica y Administrativa. Hemos terminado en la sesión anterior el capítulo 1, Organización Académica, e iniciamos en esta emisión la organización administrativa, no sin antes dejar claro que en la Asamblea Universitaria el sistema de gestión administrativa quedó configurado con 3 subsistemas: el subsistema de gestión estratégica y de planeación, el subsistema de gestión financiera, infraestructura y talento humano, y el subsistema de gestión asesora y normativa. La estructura o el sistema de gestión administrativa depende del desarrollo académico, no al contrario. No es el desarrollo académico el que depende del sistema de gestión administrativa, y por ende se encuentran tanto la academia como la administración en el Consejo del Sistema de Gestión Administrativa y en la dependencia denominada Rectoría, para lograr que se armonice la academia con el sistema administrativo y que este último no frene los desarrollos académicos. Estos 3 subsistemas en la propuesta de la Asamblea Universitaria quedaron configurados más o menos de la siguiente manera. El subsistema de gestión financiera, infraestructura y talento humano queda a cargo de un gerente administrativo o de una gerencia administrativa y financiera, y tiene por lo menos las siguientes divisiones: la división de operación financiera, la división de talento humano y la división de logística, recursos y sedes universitarias. Es decir, que se recoge allí todo lo que es denominado personal
administrativo, trabajadores y las sedes universitarias. El subsistema de gestión estratégica y de planeación es dirigido por la Dirección General de Gestión Estratégica y de Planeación y recoge por lo menos las siguientes oficinas: la Oficina Asesora de Planeación Institucional, la Oficina de Comunicaciones y Medios Institucionales, la Oficina de Gestión Ambiental Universitaria, dependencias estratégicas que surjan a nivel estatutario. En este momento existe una Subdirección de Tecnologías de la Información, ella también quedará adscrita a este subsistema de gestión estratégica y de planeación, que tiene que ver con todo lo que es la potenciación estratégica en lo administrativo, sujeto a la planeación que se ha desarrollado en lo académico. Y finalmente el subsistema de gestión asesora y normativa, que por lo menos estará dirigida por la Secretaría General y tendrá como misión la notaría de la universidad, de sus instancias de dirección, de su toma de decisiones, y contará con las secretarías académicas, tanto la Secretaría General como las secretarías de facultad y de escuela, las secretarías técnicas de la Asamblea Universitaria, la Oficina de Archivo y Gestión Documental, la Oficina de Quejas, Reclamos, Atención al Ciudadano, la Oficina Asesora de Control Interno, la Oficina de Control Interno Disciplinario, la Oficina Asesora Jurídica, entre otras. Vamos a ver en la propuesta sintetizada, recogida por el Consejo Superior Universitario, en qué queda, teniendo en cuenta que se recogen, como en todos los demás capítulos, los elementos fundamentales. Se piensa realizar un estatuto particular en lo que tiene que ver con la organización administrativa. El capítulo 2 se llama así, dentro de el gran título tercero, denominado Estructura y Organización de la Universidad. Ya, como dijimos en la sesión anterior, se revisó el capítulo 1 en las últimas emisiones, Organización Académica, y procedemos a revisar desde hoy el capítulo 2, Organización Administrativa, que inicia con el artículo 84, que precisamente señala organización administrativa. Es un sistema que organiza y articula las unidades administrativas, direcciones, oficinas y gerencias de la universidad, así como sus relaciones orgánicas, para dar soporte al desarrollo de las funciones misionales en el marco de las políticas, las declaraciones estratégicas y la normativa institucional. Viene sistema de gestión administrativa. La organización administrativa está constituida por un sistema de gestión administrativa que se estructura en 3 subsistemas, a saber: 1. Gestión estratégica y de planeación. 2. Subsistema de talento humano, gestión financiera e infraestructura. Y 3. Gestión asesora normativa y documental, los cuales se describen a continuación así. A. El subsistema de gestión estratégica y de planeación define líneas de acción institucional para la optimización de los recursos, la eficacia de los planes, la evaluación continua de sus procesos y procedimientos, el mejoramiento continuo y el aseguramiento de la calidad en el cumplimiento de los propósitos misionales de la universidad. B. El subsistema de talento humano, gestión financiera e infraestructura garantiza la disposición de la infraestructura física y tecnológica, los recursos financieros y el talento humano para el óptimo desarrollo de las funciones universitarias. C. El subsistema de gestión normativa y documental orienta con fundamento en el marco legal las capacidades institucionales de gobierno, la seguridad jurídica en la toma de decisiones y la gestión general de la institución. O sea, se revisa en este artículo que se recoge en lo fundamental la propuesta, se recoge en esencia la estructura planteada por la Asamblea Universitaria. Y viene luego un artículo que llama Organización. El sistema de gestión administrativa está integrado por las siguientes instancias: el Consejo de Gestión Administrativa, la Secretaría General, Dirección de Gestión Estratégica y de Planeación, Gerencia Administrativa y Financiera. Ese es el sistema de gestión administrativa, cómo queda integrado y organizado, aparte de los 3 subsistemas. Aquí están como las cabezas de cada uno de los subsistemas y del sistema en general. Y cierra el
capítulo señalando con el artículo 87 el Consejo de Gestión Administrativa, que es quien centraliza la dirección de los 3 subsistemas y en general del sistema de gestión administrativa. El Consejo de Gestión Administrativa actúa como la instancia de dirección y coordinación del sistema de gestión administrativa. Está integrado por el rector, quien lo preside, los vicerrectores, el secretario o secretaria general, el director o directora de la gestión estratégica y de planeación, el gerente administrativo y financiero, el director o directora de bienestar universitario y buen vivir. El Consejo de Gestión Administrativa, señala el parágrafo, se da su propio reglamento. En la propuesta de la Asamblea Universitaria se desarrolla cada uno de estos subsistemas en forma milimétrica o por lo menos mucho más acabada y se señalan cuáles son sus funciones y cuál es la estructuración. Aquí quedó nomás hasta este sitio, luego se recalca, se reitera que habrá un estatuto administrativo o un estatuto de gestión administrativa, que la Asamblea Universitaria, que ha iniciado sesiones y que está parcialmente conformada, continuará y tendrá que recoger los trabajos de la Asamblea Universitaria, la propuesta que emane del Consejo Superior Universitario, las propuestas que lleguen de la comunidad para estructurar el estatuto de gestión administrativa correspondiente. Hasta aquí lo dejamos. En la próxima sesión trabajaremos lo que tiene que ver con bienestar universitario y buen vivir. Pero no podemos irnos sin señalar que ya se cerraron las inscripciones justamente el día 2 de mayo a las instancias que estaban abiertas y que quedaron de la siguiente manera. Entonces, la primera acta de cierre de inscripción convocatoria para la elección de los representantes de los estudiantes con su suplente ante el Consejo de Facultad de Ingeniería, Consejo de Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, Consejo Académico, Doctorado en Educación, Consejo Académico de Doctorado en Estudios Sociales y el Consejo del Instituto de Investigación e Innovación y 3 más de la universidad, que queda con las siguientes inscripciones. Inscritos a la convocatoria de elección de los estudiantes principal y suplente ante el Consejo Académico de Doctorado en Estudios Sociales. Una sola plancha. Lía Esther Lemus, principal. Germán Camilo Salinas, suplente. Se deja constancia que en el caso del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación se inscribe Laura Camila Ospina Velosa y lo hace como principal y suplente, por lo cual es inhabilitada. Y se deja constancia de la divulgación y promoción realizada por la organización electoral buscando la participación democrática en el proceso y no se presentaron inscripciones a las convocatorias para la elección de los representantes de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ingenierías, Consejo de Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Consejo Académico de Doctorado en Educación y el Consejo de Investigación e Innovación en Ingeniería y 3 más. Es decir, solamente se presentaron para 2 casos, el Consejo Académico de Doctorado en Estudios Sociales, una sola plancha, y el de Ciencias y Educación, Consejo de Facultad de Ciencias y Educación, con una plancha inscrita e inhabilitada. Y nos vamos a la segunda. En este caso se trata de 2 elecciones. La primera, un representante de los docentes de carrera de la universidad principal suplente ante el Comité de Personal Docente y de asignación de puntajes para un periodo institucional de 2 años, que inicia el 17 de enero del 2024 y termina el 16 de enero del 2026, y 2 representantes de los profesores asociados o titulares principal y suplente ante el Comité de Evaluación Docentes de la universidad para un periodo institucional de 3 años. Se deja constancia de las inscripciones previas de los aspirantes así: inscritos para la convocatoria de elección de representantes de los profesores con su suplente ante el Comité de Personal Docente y asignación de puntajes. 2 planchas. La primera, la de Astrid Ramírez Valencia como principal y de Alfonso Pasos Álvarez como suplente, y la segunda de Óscar Danilo Montoya Giraldo como principal y Diego Armando Giral Ramírez como suplente. Y se deja constancia de que, a pesar de la divulgación y promoción realizada por la organización electoral buscando la participación democrática en el proceso, no se presentaron inscripciones a las convocatorias para la elección de representantes de los profesores ante el Comité de Evaluación Docente de la universidad. Es decir, ese continúa en trámite. El otro
tiene 2 planchas que disputarán entonces su presencia como representantes de los profesores en el comité de personal docente y de asignación de puntajes. La profesora Astrid Ramírez Valencia, el profesor Alfonso Pasos Álvarez en una plancha y el profesor Oscar Danilo Montoya Giraldo y Diego Armando Giral Ramírez en otra plancha. La tercera, acta de cierre de inscripción convocatoria para la elección de los representantes de los egresados ante el Consejo del Instituto de Investigaciones e Innovación en Ingeniería y 3 más, que tiene una sola plancha inscrita, la de Eduard Leonardo Tobar Romero como principal, Natalia Ramírez Pérez como suplente. Aparece la firma y no hay más inscripciones. Luego esa plancha participará en el proceso porque es la única inscrita. La cuarta, acta de cierre de inscripciones convocatoria para la elección de los representantes de los trabajadores, servidores públicos con su suplente ante el Comité de Capacitación y la Comisión de Personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde se señala que para la inscripción a la convocatoria de elección de los servidores públicos de la Universidad Principal y suplente ante el Comité de Capacitación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se presenta una sola plancha de Alexandra Puente Suárez, principal, Jairo Libardo Fernández Amaya, suplente. Y se deja constancia que a pesar de la divulgación y promoción realizada por la organización electoral buscando la participación democrática en el proceso, no se presentaron inscripciones a la convocatoria para la elección de los representantes de los servidores públicos, principal y suplente, ante la Comisión de Personal Administrativo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La quinta acta es acta de cierre de inscripciones convocatoria para la elección de los representantes de los servidores públicos con sus suplentes ante el Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que señala: se deja constancia que a pesar de la divulgación y promoción realizada por la organización electoral buscando la participación democrática en el proceso, no se presentaron inscripciones a las convocatorias para la elección de los representantes de los servidores públicos con sus suplentes ante el Comité de Convivencia Laboral y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPAST de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La sexta acta señala: acta de cierre y de inscripción convocatoria para la elección de los representantes de los estudiantes de pregrado y de posgrado ante la Asamblea Universitaria. No se ha logrado llenar el cupo. En esta ocasión se presentaron ya un número respetable de estudiantes. Son 20, vamos a leerlo rápidamente. Daniel Elías Velázquez García, Laura Daniela Casallas Ramírez, Kevin Forero, María Fernanda Ospina Salamanca, Santiago Andrés Peña, Giret Juliana López, Ana María Castellanos, Sebastián Cerquera, Johan Steven Rosero, Denis Camilo Villalobos, José Alejandro Cortázar, Sebastián David Rodríguez, David Leonardo Carrero, Martín Rivera Rodríguez, Dylan Esteban Rodríguez, María José Ipús, Santiago Cruz Ibáñez, Paula Camila Hernández, Julián David Romero Hurtado, Jessica Valencia Bahamón. Son los 20 inscritos, con lo cual parece que llegarían ya al número de estudiantes requeridos en la Asamblea Universitaria. En este momento están alrededor de 30, con ello llegarían a los 40 que se requieren. Y la última acta señala: acta de cierre de inscripción convocatoria para la elección de los representantes de los profesores, estudiantes de pregrado y de posgrado ante la Asamblea Universitaria, que señala las inscripciones para los docentes, y dentro de esta aparecen 5 docentes, o sea que a pesar de la convocatoria no se llega al número de docentes requeridos, que son 40. Se asume que la idea es que estén en forma paritaria 20 profesores ocasionales y catedráticos, 20 profesores de planta. En este momento no se llega a 10 profesores siquiera, y automáticamente ingresarán con un solo voto incluso los siguientes profesores, que son 5, es decir, llegamos a 15 profesores como máximo, y se sigue en deuda con más de 25 profesores que se requieren para que sesione la Asamblea Universitaria, es decir, los profesores nos estamos quedando sin representación real. Ingresarían Pilar Méndez Rivera, Paola Andrea Vergara Mortigue, Ana Brisset Ramírez Cabanzo, Adrián Edgardo Gómez González, Sebastián Camilo Vanegas Ayala. Y hasta aquí
el segmento ¿Cómo vamos UD? Nos vemos la próxima semana. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y para nuestra segunda zona musical es un buen momento para recordar que no debemos dejar de luchar, pues cada una de nuestras luchas ha valido la pena para ir estableciendo cambios que, aunque pequeños, han ido forjando otra manera de pensarnos como sociedad. Los dejo entonces con Luche y Luche del maestro Horacio Guarani. Nunca vencido, pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la anterior emisión de Univertopías señalamos que por su importancia y relevancia en estos momentos históricos que vive la Universidad Distrital, con la aprobación de la gran mayoría del articulado del nuevo Estatuto General por el Consejo Superior Universitario, nos parece pertinente y necesario que continuemos el ejercicio de visibilizar ampliamente algunas decisiones institucionales de orden nacional, territorial y de la misma Universidad Distrital relacionadas con el denominado Pacto de Concurrencia o Convenio de Concurrencia o Acuerdos de Concurrencia o Contrato Interadministrativo de Concurrencia. Por tal razón, ya socializamos dos normas del orden nacional, destacando las obligaciones que estableció la Ley 100 de 1993 en sus artículos 131, 146 y 283, y el Decreto Presidencial 2337 de 1996 del Orden Nacional, que reglamentó, entre otros, los artículos 131 y 283 de la Ley 100 de 1993. En el día de hoy compartiremos la tercera norma del orden nacional, la Ley 1371 del 30 de diciembre de 2009, por la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Veamos. Artículo primero. Objeto. La Nación concurrirá en el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del orden nacional que con anterioridad al 23 de diciembre de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones directamente o a través de una caja con o sin personería jurídica en los términos de la presente ley. Los aportes de la Nación para estos efectos se considerarán como apropiaciones independientes a los destinados al pago de pensiones que establece el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. El pasivo al que se refiere esta ley
incluye los bonos pensionales, las cuotas partes pensionales, las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez, de sobrevivientes o sustitución pensional reconocidas antes de la Ley 100 de 1993, las pensiones que se reconozcan o se hayan reconocido por efecto de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y las demás obligaciones pensionales derivadas del régimen pensional vigente. Artículo 2. Fondos para el pago del pasivo pensional. Las universidades, objeto de la aplicación de la presente ley, deberán constituir un fondo para el pago del pasivo pensional, el cual será una cuenta especial sin personería jurídica de la respectiva universidad, cuyos recursos serán administrados por una entidad fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en forma independiente, mediante patrimonio autónomo. Los recursos y los rendimientos tendrán destinación específica para pagar el pasivo pensional, así como los gastos de administración del patrimonio autónomo. Artículo 3. Financiación del pasivo. La concurrencia a cargo de la Nación será igual a la diferencia entre el valor del pasivo pensional menos el aporte a cargo de la respectiva universidad. La concurrencia en el pago del pasivo pensional a cargo de cada universidad equivaldrá a la suma que ésta haya destinado del presupuesto asignado por la Nación en el año 1993 para el pago de pensiones y que fueron incluidos en la base para determinar la transferencia para funcionamiento prevista en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Este valor se actualizará con el índice de precios al consumidor causado anualmente. Se determinará en pesos constantes y se denominará recursos para pensiones del año base. Adicionalmente, el fondo tendrá como fuentes de recursos las cuotas partes pensionales cobradas, los aportes que por ley deban devolver los empleadores o administradoras de pensiones a nombre de los pensionados de las universidades a las que se refiere esta ley y cotizaciones provenientes de la respectiva universidad de quienes al 1 de abril de 1994 tenían la condición de afiliados a sus cajas de previsión hasta el cierre o liquidación de la respectiva caja. También formarán parte del fondo las reservas que fueron acumuladas en el ejercicio de la administración del régimen de las cajas con o sin personería jurídica. Parágrafo 1. Los recursos de que trata el presente artículo se constituirán en la única fuente de pago que la respectiva universidad podrá utilizar de sus recursos para cubrir cualquier tipo de obligación pensional. En ningún caso, la universidad podrá destinar los recursos que se le asignen para el pago del pasivo pensional para atender ninguna otra obligación diferente a este compromiso legal. En consecuencia, ningún otro recurso de la universidad podrá ser utilizado para pagar estas obligaciones y la Nación garantizará los recursos necesarios en caso de existir diferencias. Parágrafo 2. En cada vigencia fiscal, el aporte por concepto de concurrencia en el pasivo pensional a cargo de la universidad en ningún caso podrá exceder la suma correspondiente a los recursos que a la entrada en vigencia de la presente ley esta destina para pensiones y que provienen del aporte previsto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Artículo 4. Pasivo pensional. Para establecer el monto del pasivo pensional que será objeto de la concurrencia, se tendrá en cuenta el valor del cálculo actuarial del pasivo pensional legalmente reconocido, conforme a las obligaciones descritas en el artículo 1 de la presente ley y de acuerdo con los estándares y especificaciones técnicas establecidas. Este pasivo pensional será aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Artículo 5. Saneamiento del pasivo pensional de universidades estatales del orden territorial a cargo de los departamentos.
El mecanismo de concurrencia del que habla el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 será también aplicable en los casos en que el pasivo pensional generado por las universidades estatales del orden territorial se encuentren a cargo de las cajas de previsión territoriales o quienes las hayan sustituido. Para tal efecto, se entenderá que si la universidad territorial venía cumpliendo integralmente con las disposiciones legales aplicables antes y después de la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, no tiene a su cargo obligaciones pensionales y por tanto no está obligado a concurrir financieramente en el pago de dicho pasivo pensional. De acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, el fondo de que trata el artículo 131 de la Ley 100 de 1993 será constituido por la respectiva entidad territorial y financiado por la Nación y la misma entidad territorial, por ser estos los obligados a concurrir financieramente al saneamiento del pasivo pensional. Artículo 6. Funciones de los fondos para el pago del pasivo pensional. Los fondos para el pago del pasivo pensional de las universidades estatales del nivel nacional tendrán las siguientes funciones. 1. Sustituir a las cajas, fondos, entidades de previsión existentes en dichas universidades o a la universidad en el reconocimiento y pago de las obligaciones pensionales. 2. El pago de todas las obligaciones pensionales descritas en el artículo 1 de esta ley. 3. El reconocimiento y pago de las pensiones de quienes tenían cumplidos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez o jubilación, invalidez y sobrevivencia de acuerdo con el régimen pensional vigente antes del 23 de diciembre de 1993. 4. El reconocimiento y pago de las pensiones de vejez o jubilación, de invalidez y de sobrevivencia o sustitución de quienes cumplieron los requisitos entre el 23 de diciembre de 1993 y la fecha de cierre o liquidación de la respectiva caja. 5. El pago de los bonos pensionales y de las cuotas partes de bono pensional de los empleados públicos, personal docente y trabajadores oficiales que se afiliaron al régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales o al régimen de ahorro individual con solidaridad. 6. Garantizar el estricto control del uso de los recursos y constituir una base de datos de los pensionados, de las personas a las cuales deberán efectuar el reconocimiento y pago de las pensiones, de los beneficiarios de los bonos pensionales y de las cuotas partes de bono pensional y de las cuotas partes pensionales debidamente reconocidas, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia pensional deba atender el respectivo fondo y administrar los recursos correspondientes. Y 7. Velar por el cumplimiento de todas las obligaciones que la Nación y la misma universidad contraigan con el fondo y en particular recaudar oportunamente los valores que correspondan a las obligaciones adquiridas en favor del fondo. Artículo 7. Proyecciones y pagos. Cada año y durante el primer semestre, la universidad presentará ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el valor de las obligaciones pensionales previstas para la siguiente vigencia fiscal, con los respectivos ajustes para efectos de determinar el valor de la concurrencia a cargo de la Nación. Para efectos del pago en cada vigencia, las universidades tendrán la obligación de girar al fondo los recursos para pensiones del año base debidamente actualizados una vez reciban el giro correspondiente. Las reservas pensionales existentes deberán transferirse en su totalidad al fondo al momento de su constitución. Los demás recursos de que trate el artículo anterior se transferirán al momento de su recaudo. Parágrafo. Una vez determinado el monto de la concurrencia en el pago del pasivo pensional de cada universidad, este valor se distribuirá en anualidades para que dentro de cada vigencia la Nación asigne al fondo la suma equivalente a la diferencia entre el valor del pasivo anualizado y los demás recursos de la concurrencia a cargo de la universidad debidamente actualizados. Esta suma se entregará por cuatrimestres anticipado, garantizando el pago oportuno de las mesadas y demás obligaciones pensionales. Este procedimiento
se aplicaría en lo pertinente a las universidades estatales del orden territorial. Artículo 8. Revisión de los porcentajes de concurrencia con las universidades estatales del nivel territorial. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para aprobar los cálculos actuariales y firmar los respectivos acuerdos de concurrencia, revisará los porcentajes de concurrencia que les corresponden a la Nación, departamentos y los recursos que la Nación gire a la universidad para este fin. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es necesario, como una nota adicional, precisar que el nuevo Estatuto General de la Universidad Distrital tendrá vida institucional cuando el Consejo Superior Universitario lo expida mediante el acuerdo correspondiente. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días para todos. Bueno, y continuando con este tema que nos hemos planteado para las últimas cápsulas para la memoria UD, alrededor de lo que es la educación superior pública en Bogotá, sus características, algunos hitos en la historia, y retomando la pregunta que nos plantea la profesora Olga Lucía en la última emisión, alrededor de lo público de la universidad pública. En esta cápsula para la memoria UD haremos un recorrido por algunos aspectos que podrían darnos los insumos, las bases para analizar esa pregunta, ¿qué es lo público de la universidad pública? En esa medida, pues arranquemos pues por recordar que en este momento, en nuestros días, nuestro marco normativo institucional en las universidades públicas pues se sustenta en la Constitución Política expedida en 1991, que por un lado reconoce a la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social. Y adicionalmente en el artículo 69 garantiza la autonomía universitaria y establece que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. Este carácter autónomo para las universidades pues responde a una necesidad social de lograr unas instituciones que gocen de una autonomía, de una independencia de poderes políticos, poderes económicos, sectoriales, y que garanticen esa autonomía en el ejercicio de sus funciones misionales. Ya en la Ley 30 de 1992, esta ley que organiza el Servicio Público de Educación Superior, se desarrollan algunos aspectos de la autonomía universitaria también. Y es que ese marco de la autonomía universitaria pues es el que permite el despliegue de las funciones misionales en las universidades en general y particularmente en nuestras universidades públicas. Ahora bien, este carácter de universidad pública, entonces miremos un poco de lo público. Lo público no se agota en lo estatal, no se agota en la financiación mayoritaria del Estado. Lo público de la universidad pública pues ya tiene una responsabilidad más allá de esas características y lo trasciende. La universidad pública puede ser vista como un bien público, pues el Estado la promueve y la financia, y sus funciones no se pliegan a intereses particulares, sectoriales o mercantiles. Por ello, pues se les otorga la autonomía universitaria. Y esas características hacen que la universidad pública adquiera una responsabilidad social de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
es decir, una universidad que esté comprometida con la democratización del conocimiento, y ese será un aspecto fundamental para valorar lo público de la universidad pública, ese esfuerzo por la democratización del conocimiento. Adicionalmente, como institución de educación superior, debe contribuir en la capacidad de los individuos y la capacidad de la sociedad, la capacidad colectiva para transformar nuestras realidades y no pues cumplir con meros fines de adiestramiento, de instrucción. Su función va más allá y tiene que generar e impactar en la transformación de esas realidades. Es por ello que se considera que la universidad pública pues tiene que estar totalmente comprometida con lo público, es decir, comprometida con el desarrollo social, comprometida con lo colectivo, comprometida con lo común, pues ello es lo que cohesiona el tejido social de nuestro país. Y debe ser una institución que busca el bienestar común, y ese bienestar común fundamentado pues en el conocimiento, que es objeto de trabajo en nuestras universidades. Entonces la universidad pública pues estará comprometida con el bien común. Con ello pues quisiera retomar algo planteado ya de manera expresa en la Conferencia Regional de Educación Superior en el año 2008, en donde se estableció o se dijo que la educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esto se expresó en la Conferencia Regional de Educación Superior en 2008 y pues resaltó allí algunos aspectos como considerar la educación superior como bien público social, como un derecho humano y como un deber del Estado. Es bastante interesante e importante pues este marco de análisis también. Entonces, pues con todo ello, lo público de la universidad pública tendría que ver con creación y generación de conocimiento público, sin exclusiones, sin restricciones. Tendría que ver con que quienes conformamos la comunidad universitaria nos constituyamos en generadores de espacios amplios, de espacios participativos, de tal suerte que haya un beneficio colectivo del proyecto académico de universidad. Y pues la autonomía universitaria en ese marco es un derecho de la institución, pero un derecho que deriva en una responsabilidad social bien importante, y es cumplir con lo que la sociedad espera de la universidad en el marco de esa independencia de esos poderes económicos, políticos, sectoriales o poderes particulares o intereses particulares. Con todo ello, pues podríamos empezar a evidenciar algunos aspectos que hacen lo público de la universidad pública, y sin intentar ser exhaustivo, pero sí dar algunos insumos para el análisis. Podríamos considerar que en lo misional, que tiene que ver con la formación, con la investigación, con los ejercicios de extensión y proyección social, pues tengamos criterios y desarrollemos nuestro trabajo haciendo ese conocimiento algo público, sin exclusiones ni restricciones. Entonces, recordemos, por ejemplo, que en el tema de formación en educación superior ya no se nos plantea retos. Si bien la educación superior pública está tomando cifras de alrededor del 53-54% de la matrícula total en la educación superior, pues hay retos importantes, y es que la cobertura está llegando solamente al 53%, alrededor del 53%. Esto nos indica que hay muchas personas en edades y condiciones de acceso a la universidad que todavía no tienen ese privilegio de acceder a las universidades. También hay retos en términos de la deserción. La deserción por cohorte se ubica en una media de alrededor del 49%, lo que nos da una problemática bastante amplia en las condiciones de permanencia de los estudiantes, y las tasas de graduación por cohorte también son bastante bajas.
En la investigación, pues los retos tienen que ver con la relación con el contexto. Tenemos que transformar nuestros modelos de relación con esos contextos, de comprensión de esos contextos, y con ello la definición de las líneas y prioridades de investigación en el marco de la autonomía universitaria. Por eso nuestra Constitución, nuestra sociedad blinda a las universidades de su autonomía, para tener esa autonomía en la definición de sus prioridades. Y tendríamos que estar pensando en el trabajo en redes académicas y de cooperación que hagan realmente una democratización del conocimiento. Y en esa medida la extensión tendría que también retomar nuevos aspectos de relacionamiento y nuevos modelos de relacionamiento con el contexto. Y ellos, eso sí, sin pensar en una extensión universitaria mercantil, sino relacionada con el contexto y las necesidades, y una definición de líneas y prioridades de extensión y proyección social sustentadas en la autonomía universitaria. Pero los retos grandes en investigación y extensión tienen que ver con esa dualidad financiación, autonomía universitaria versus financiación. Y es que pues el reto de la financiación de las actividades de la universidad pública, si bien tienen un porcentaje presupuestal, digamos, garantizado por la misma estructura de la Ley 30, pues nos ha llevado como universidades al reto de generar recursos propios en grandes proporciones, que cada vez se acrecentan más para poder sostener el funcionamiento. Y eso hace que pues esta autonomía tenga sus retos para mantener esa independencia de los intereses particulares o de sectores económicos, políticos. Y eso será, pues, digamos, la mirada de lo público en la universidad pública que tendríamos que empezar a analizar. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Y así llegamos al final de esta, la emisión número 279 de Univertopías. No sin antes agradecer a todas las personas que hacen parte de este programa. También agradecemos a quienes nos escuchan, reflexionan con nosotros y se suman a este esfuerzo por pensar la universidad más allá de sus muros. Aquí seguimos firmes en la defensa de una educación pública, libre, crítica y sobre todo comprometida con la justicia social y la paz. Nos encontramos en una próxima emisión de Univertopías, el programa donde la utopía sigue siendo un horizonte que nos mueve. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Y terminada nuestra emisión radial, con el respectivo agradecimiento al equipo técnico, en particular a Andrés Rodríguez, a Daniel González y a Paula Rivera por su trabajo en el desarrollo de la misión, damos inicio a nuestra emisión suplementaria. Hoy trabajaremos solamente 2 segmentos. El primero de ellos, el segmento Univertopías y el proceso de paz en Colombia, en donde haremos la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, la relación entre la cultura y el conflicto armado interno colombiano, 2
2 ítems. Los ítems: la persistencia del conflicto armado interno contribuye a la naturalización de la violencia y el despojo del territorio es la destrucción de las culturas. Y en nuestro segundo segmento, el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, seguimos revisando el decreto 0319, por el cual se adiciona el capítulo 5 al título 4 a la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector educación, y se establecen los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones superiores estatales u oficiales, donde se revisa el primer artículo hasta el ítem contenido de los planes de formalización. Por ahora nos vamos a nuestra primera zona musical de esta parte complementaria, a propósito del próximo 15 de mayo, Día del Profesor, con Residente René. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre 4 policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro, cuando perdía el control, las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamientos. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los 4 y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo.
Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país, pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele, desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base. En verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir, a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, 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 cabeza, rodilla, muslos y cadera. Y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. En esta oportunidad continuamos con la lectura del capítulo La relación entre cultura y conflicto armado interno colombiano. El título: La persistencia del conflicto armado interno contribuye a la naturalización de la violencia, que señala: la persistencia de un conflicto armado incide, por supuesto, en la vida de los ciudadanos y de la nación misma, alterando valoraciones, percepciones y emociones. De esta manera, y con la multiplicación de intelecciones que se comporten intencional o espontáneamente, se autojustificaron las violencias, los odios, las respuestas vengativas, los miedos
y las estigmatizaciones. Estas violencias, a su vez, se constituyeron en un trauma, en una especie de choque emocional que produjo un daño duradero en el inconsciente que en muchos casos ocasiona desórdenes psíquicos y físicos que afectan la calidad de vida, el discernimiento y el juicio. Las prácticas violentas y los enfrentamientos pasaron a formar parte de la vida cotidiana de no pocas poblaciones colombianas. Siempre hubo una justificación al alcance de la mano de los actores armados. Por horrorosos que fueran los sucesos violentos cometidos, esa justificación la podemos formular como sigue: hay que defenderse del otro malvado, responsable de todo cuanto nos suceda, y al cual se le tiene que contraatacar hasta aniquilarlo. Aniquilar se convirtió en el verbo a conjugar. En la sociedad civil también se fue legitimando hacer justicia por propia mano. Mientras haya odio, habrá una viva propensión a destruir el objetivo odiado, temido. La impunidad ha sido una condición imperante en el país que ha extendido esas prácticas, en especial por la falta de un criterio ético y de una autoridad que muestre lo que está bien o mal, que sancione la violación de derechos humanos o señale el horizonte de la convivencia. Mientras no existan diques que limiten el odio, esta pasión es capaz de prosperar hasta fines insospechados, más allá de los intereses sociales, políticos y económicos. 3 generaciones enteras que no han podido conocer un país en paz han alimentado el conflicto armado con odios y venganzas, pero también con indolencia y falta de empatía con las víctimas directas e indirectas. El analista y politólogo Jorge Giraldo expresa que, comillas, una consecuencia imprevista y desgraciada de la acumulación de violencias y victimizaciones es la retroalimentación de la guerra que se da debido a que la dinámica bélica crea las condiciones para su propio crecimiento, cierra comillas. El autor resalta que los vacíos normativos y soberanos del Estado, así como las acciones insurgentes y contrainsurgentes, generan un ambiente propicio para que afloren los antagonismos parroquiales, el odio social, los deseos de venganza, las rivalidades religiosas y de intereses. Mientras no se visibilice el perjuicio acumulado de mentiras y no se desenmascare la construcción del sentido común construido, los antagonismos y los odios seguirán en todos los niveles, pues la sociedad, el Estado y los grupos armados participan de la misma matriz de sentido. En ella, precisamente, tiene valor la misión encomendada a la Comisión de la Verdad para ayudar a introducir intelecciones que se han reprimido en la vida cotidiana. El siguiente testimonio de Fabio Mariño, excombatiente del M-19 ante la Comisión de la Verdad, da cuenta de ese problema. Comillas: yo soy hijo de la violencia en Colombia, de ese proceso del 48 y 50 que en los pueblos fue tan fuerte el impacto porque era la muerte asaltando al campesino, al hermano, al paisano, simplemente porque se había dejado convencer por un color que en ese tiempo eran el rojo y el azul. En esos colores, en esos incendios de la violencia, mis viejos tuvieron 8 hijos. Yo soy el penúltimo. La última es una hermanita desaparecida. Crezco en un pueblo que tenía afectaciones de violencia, no tantos como otros, pero no fue extraño a esas circunstancias tan fuertes. Se cierran comillas, se hace la cita y se continúa el texto así. Pero ese trauma no es solo personal, como dice un habitante de Nariño. Comillas: el conflicto nos dejó la cultura de la guerra. El Pacífico lleva más de 35, casi 40 años en guerra, y eso ya para sacarlo de la mente de nuestra población va a ser complejo, porque la gente, nuestros habitantes jóvenes, no saben resolver los conflictos. Ahorita ya todo mundo quiere resolver el conflicto a través de la violencia. Cierra comillas, se hace la cita y continúa el texto. La naturalización del conflicto armado y todas las violencias asociadas terminan así por limitar el asombro ante la violencia. Reduce la ética al mínimo e impide tomar con claridad decisión y oportunidad.
las decisiones que son necesarias para enfrentar ese flagelo. La incorporación de la violencia en la vida cotidiana forma parte de la estrategia de adaptación que las personas y comunidades desarrollan en medio del conflicto. Comillas, es la aceptación de un paisaje social de guerra. El día contiene momentos de hostigamiento, rugir de balas, explosión de artefactos como los tatucos y las pipas, horarios para el uso de los espacios públicos. No se deja de hacer la vida, se incorpora un nuevo tiempo, el de esperar un poco antes de salir a la calle. No hay otra forma. Digamos que esa fue la vida que no escogimos nosotros vivir, pero que nos tocó y nos tocó acostumbrarnos. Cierra comillas, se hace la cita y continúa el texto en su último párrafo. Sin una posibilidad de superar este trauma a través de una nueva conciencia sobre lo que determina nuestras vidas y de imaginarnos la paz o al menos la vida armónica en comunidad, será muy difícil avanzar hacia las transformaciones necesarias. Es aquí donde la apertura a encarar la verdad de lo que nos ha pasado y atraviesa nuestra existencia cobra total sentido. Termina el título y arranca un nuevo título que es El despojo del territorio es la destrucción de las culturas. El desplazamiento y despojo de tierras ha producido un enorme daño en las culturas porque éstas están estrechamente relacionadas con el territorio, comillas, el lugar en el que se despliega la cultura, cierra comillas. Una vez perdido el vínculo que ata a las comunidades con su tierra, con sus semejantes, con sus prácticas culturales, sus mitos y sus modos de producción, estas son arrojadas a mundos que no les pertenecen. Encontrar sentido y arraigo en esos mundos ajenos no es fácil. Las competencias previamente desarrolladas no necesariamente coinciden con las necesidades del nuevo entorno para competir en el mercado, para tener un lugar, para llevar una vida digna. Razón por la cual los desplazados sufren la exclusión, la estigmatización y son presa fácil del reclutamiento de los grupos armados o delincuenciales. Los pueblos étnicos han sufrido afectaciones particulares debido a la cosmovisión que atraviesa su forma de ser y estar en los territorios, además de la construcción de vínculos ancestrales con la naturaleza y los profundos significados que le atribuyen. La diversidad cultural se empobrece y así se pierden fiestas, ritos, expresiones artísticas, gastronomía, producción material. Una mujer entrevistada por la Comisión de la Verdad afirmó lo siguiente, comillas, la conexión que tenía con su vivienda era una conexión de sangre, porque una de esas sabedoras nos dijo que al ella parir en su casa a sus hijos, su casa se convertía en una extensión de su cuerpo. No es que nosotras no tenemos rumbo, porque no tenemos suelo. Nuestro ombligo se perdió. El maíz cariaco se da aquí en La Guajira, pero al ser desarraigado, esa semilla está prácticamente perdida. Pero dentro de la comunidad hubieron hombres y mujeres que se volvieron guardianes de la semilla y las cultivaban. Cierra comillas, se hace la cita y continúa el texto. A comienzos de los años 90 en Medellín y otras ciudades y territorios del país, el narcotráfico aprovechó los efectos del desplazamiento forzado en los barrios de la periferia urbana. Esa dualidad de mundos con los que convivían los desplazados implicó para muchos jóvenes una degradación existencial, un limbo, sin pasado porque no se podía identificar con el legado rural de sus familias y sin futuro porque una de las pocas opciones que tenían era convertirse en sicarios. Así lo representó el cineasta Víctor Gaviria. Estos jóvenes, con tal de tener un lugar, un poder, un propósito, no dudaban en disparar el gatillo para robar o matar. Esa degradación social dejó un vacío cultural en el que se perdió la moralidad y la comprensión de las causas, los efectos y las consecuencias de los hechos. La pobreza de esa periferia, sumada al desarraigo de esos jóvenes, produjo la ruptura con las costumbres campesinas con las que habían llegado sus progenitores y abuelos. En su lectura de ese contexto,
Víctor Gaviria afirma que la única salida frente a esa opción de vida fue el punk, una música que comenzó a darle sentido de pertenencia, una identidad, un reconocimiento, un círculo y una enorme rebeldía para oponerse al consumismo sin sentido que se planteaba como un modelo de desarrollo para la ciudad. En términos culturales, se concretó una pérdida de costumbres y tradiciones que se reflejó en cambio de la vida rural comunitaria a la urbana. Comillas, hay un esquema distinto de sociedad y cultura. Es diferente ser campesino en Mapiripán que en Villavicencio, donde es mayor el desarraigo. El Festival de la Cosecha que se celebra en municipios y veredas no existe en las ciudades como Villavicencio, porque cambian la narrativa del campo con la narrativa urbana. Y si uno comienza a escuchar el santo cachón, el celular, la mujer que me traicionó, ¿me entiende? Entonces eso afecta a la permanencia de la esencia de la música vallenata, por una parte. Por otra parte, la aparición del narcotráfico, donde la inspiración se ve presionada por las casas disqueras y por los narcotraficantes en los contenidos de las letras, el cóndor herido, el gavilán mayor, cierra comillas, se hace la cita y continúa el texto así. Una nación en la que se han despojado más de 8 millones de hectáreas y arrojado a sus pobladores a un destino incierto, en donde se ha destruido y envenenado cientos de miles de hectáreas y parte del patrimonio cultural y natural en medio de la guerra. Esa es una sociedad que necesita hacer conciencia sobre lo que significa el arraigo al territorio para sus habitantes y las fortalezas que deriva de esa identidad desconocida para los pobladores naturalmente urbanos y por lo tanto para muchos de los decisores del país, cuyos vínculos con el territorio son tan frágiles como los que tienen con sus comunidades y su cultura. Hasta aquí la lectura del día de hoy. En nuestra próxima emisión continuamos con una democracia y una justicia de baja intensidad que conducen a la desconfianza y la ilegalidad. Y hasta aquí Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Oye, esto va dedicado a todo Puerto Rico. Y en nuestra segunda zona musical del suplemento, con Calle 13, La Perla, y Rubén Blades, La Chilinga, un mix del vecindario. ¿Y tú? ¿Qué estás mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi maíz me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua. Gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje. Vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maíz, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico
a los que trabajan con un sueldo bajito, para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1 millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casitas de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casitas de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye. En la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. El hombre bueno no teme a la oscuridad. La noche me sirve de sábana. Frótame con Big Papo, como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Y dormido me olvido de mi identidad. La noche me sirve de sábana. Y no me falta más nada. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casitas de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona al tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compay. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana, pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de Villa sábana. 21 en Argentina, sigue echando pa'lante. La noche me sirve de Bolivia, sábana. La letra va pa'l alto a ver si pasa el filtro. La noche me sirve de sábana. Cumplida la tarea, se retira el ministro. Soplando, Daniel Ramírez.
Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. En el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, continuamos con la revisión del decreto 0391 del 1 de abril del 2025, por medio del cual se adiciona el capítulo 5 al título 4 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2025 de 2015, único reglamentario del sector educación, y se establecen los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral en las instituciones de educación superior estatales u oficiales. En las sesiones anteriores revisamos todos los considerandos, dejando claro que con esas considerandos se entiende que está dada toda la plataforma teórica para justificar tanto en lo teórico, en lo formal, en lo jurídico, en lo académico, un proceso de formalización en las universidades y las instituciones de educación pública superior para trabajadores misionales y para docentes que ejercen, por supuesto, por su función, por su trabajo, funciones misionales. ¿Y qué se decreta? Artículo primero, que finalmente es el artículo único de este decreto, más el artículo que lo pone en vigencia. Dice el artículo 1, adición del capítulo 5 del título 4 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015, adicionar el capítulo 5 del título 4 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075 de 2015, el cual quedará así. Es decir, solamente se está incluyendo el capítulo 5 en el título 4 de la parte 5 del libro 2 al decreto 1075 de 2015, que es lo que se hace en el proceso de formalización. Y dice así, capítulo 5. Planes de formalización laboral en instituciones de educación superior estatales u oficiales. Artículo 25451. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto establecer los elementos mínimos para el diseño e implementación de planes de formalización laboral en las instituciones de educación superior estatales u oficiales, en búsqueda de condiciones laborales dignas y estables. Ese es el objeto. Para algunos que están en contra del decreto dicen que el objeto debe ser ejecutar el proceso de formalización laboral docente en las universidades y en las instituciones de educación superior públicas. Es decir, se debe decir que se formaliza a los docentes ocasionales y catedráticos. Aquí lo que se está señalando es que se van a establecer los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral. Sí hay una diferencia sustancial entre lo que exigen unos como objeto y lo que dice el decreto. El decreto lo que dice que se establecerán los elementos mínimos para el diseño e implementación de los planes de formalización laboral. Mientras que algunos están solicitando o creen que el decreto debiera decir que su objeto es la formalización laboral de docentes y trabajadores misionales de las universidades. Bien, esa es ya una diferencia. Artículo 25452, campo de aplicación. Este capítulo está dirigido a las instituciones de educación superior estatales u oficiales, es decir, entes universitarios autónomos e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias en beneficio del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa, que desarrolla actividades misionales y que puedan tener vocación de permanencia, de acuerdo con el marco jurídico constitucional y legal vigente en materia laboral. Es claro, está dirigido todo el decreto a que las personas que laboran como trabajadores en labores misionales y los docentes que no están vinculados a la carrera sean vinculados a la misma sin que se violente la Constitución y las leyes en materia laboral. Por ende, el concurso de méritos. Por ende, el respeto a los procesos constitucionales que señalan que para vincularse a la carrera como empleado público se requiere un concurso. Ese es el respeto que se pide. Pero aquí sí se está señalando, si se combinan el anterior y este,
se está señalando que los profesores y el personal administrativo que no está en la carrera queda protegido, porque viene la vocación de permanencia de acuerdo con el marco jurídico. Lo que ocurre es que se utilizó el verbo que puedan tener vocación de permanencia. Los que puedan tener vocación de permanencia y estén en funciones misionales ingresarán a través de un proceso de formalización a la planta, a la carrera, siempre y cuando no se viole la ley y la Constitución. El campo, ¿para quién es? Para todo aquel que no es de carrera, siendo profesor o siendo trabajador que realiza funciones misionales. Y dice el parágrafo: las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales u oficiales deberán tener en cuenta para la vinculación del personal administrativo, además de lo establecido en este decreto, las disposiciones de la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la función pública, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Es decir, que para los trabajadores de las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que están bajo la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de función pública, deberán tener en cuenta esa ley y ese decreto en el proceso de formalización o en la elaboración del camino hacia esa formalización. Viene el siguiente, artículo 25453. De los planes de formalización laboral. Se entiende por plan de formalización laboral el documento técnico mediante el cual las instituciones de educación superior estatales u oficiales realizarán un estudio objetivo de las necesidades de planta, conducente a la implementación responsable y gradual de la formalización del empleo público en equidad, del personal que esté por fuera de la carrera docente y administrativa, que desarrolle actividades misionales y que pueda tener vocación de permanencia, con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales de acuerdo con el marco jurídico constitucional y ley vigente en materia laboral. Y señala el parágrafo: la provisión de los empleos de carrera se hará mediante concurso de mérito. Entonces aquí se está señalando que el proceso de formalización se hará mediante un plan de formalización que será un estudio diseñado por las instituciones de educación superior objetivo en donde se presentan las necesidades de planta. Si esas necesidades de planta las hacen las administraciones solas, seguramente, como dicen varios de los docentes, va a apuntar a resolver los problemas que las administraciones creen se deben resolver, que como se está viendo en la óptica neoliberal es la creación de nuevos programas y el asesinato de los que están hoy vigentes en las universidades. La creación de nuevos programas sobre la visión mercantil de la educación y el debilitamiento de los actuales programas que están muriendo por la visión mercantil y no revisando las necesidades del país. En ese orden de ideas, lo que están haciendo muchas de las universidades es, asumiendo que necesitan nuevos docentes en nuevas áreas del conocimiento, y prescindir de los actuales docentes que están desarrollando su trabajo en las actuales áreas de formación cognitiva. Eso es muy peligroso. Por ende es necesario particularizar, y lo hace el decreto más adelante, que este plan debe hacerse, este estudio que se pide aquí en este artículo, debe hacerse de conjunto entre las directivas universitarias, los sindicatos, las organizaciones gremiales, los docentes y los trabajadores. No solamente con la visión empresarial de las administraciones de las universidades públicas, que parecen más rectores y administradores de universidades privadas. Artículo 25454. Contenido de los planes de formalización. Las instituciones de educación superior estatales u oficiales, en el marco de su autonomía, establecerán los planes de formalización laboral para sus docentes y administrativos, que incluirán como mínimo los siguientes componentes. A. Cronograma proyectado para su etapa de diagnóstico, diseño e implementación, que incluya tiempos y responsables. B. Las necesidades de personal docente y administrativo acordes con 1. Análisis de las actividades misionales desempeñadas por los docentes de carrera, ocasionales, catedráticos y otras denominaciones temporales
identificando la proporción entre el número de profesores en cada modalidad de vinculación. Ojo, lo primero entonces es hacer un listado de las actividades misionales que desempeñan los docentes de carrera, los ocasionales, los catedráticos, los honorarios o las denominaciones que hayan, todas las denominaciones, identificando qué proporción hay de carrera, qué proporción hay de ocasionales, qué proporción hay de catedráticos, cuántos honorarios hay en cada modalidad y en cada programa. 2. Análisis de las actividades, procesos y procedimientos desempeñados de manera permanente por personal administrativo vinculado como provisional, temporal o mediante contrato de prestación de servicios, identificando la proporción de estos frente a los cargos de carrera administrativa. Y ahora entonces se debe señalar cuáles actividades se deben valorar, analizar, mirar las actividades, procesos y procedimientos desempeñados de manera permanente. Así les hagan corte cada 4 meses o cada año. ¿Cuáles son las actividades permanentes en docencia? ¿Cuáles son las actividades permanentes en investigación? ¿Cuáles son las actividades permanentes en proyección social, en donde haya esa proyección social vinculada realmente a las universidades como trabajo propio de las universidades, y no como está ocurriendo en la mayoría, en donde se saca la actividad de proyección social de la academia? Y revisadas esas actividades, ver quiénes las desempeñan y poner en proporción cuántos son de carrera frente a cuántos son por vinculación temporal, que llaman, por lo menos. En el caso de los trabajadores, es decir, como apoyo a esas 3 que son las funciones misionales de la universidad: la investigación, la proyección social y la docencia. Cómo contribuyen a que ese apoyo sea permanente, y ese apoyo es a lo que llamamos misional. Eso en el caso de los trabajadores, en el anterior artículo era en el caso de los docentes. Tercero, los empleos de la planta que se encuentran en vacancia definitiva o transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento provisional. Entonces hay también que hacer la revisión de cuántos cargos de la planta están en vacancia por pensiones, porque los profesores se retiraron, porque fueron excluidos de la carrera, porque los trabajadores se pensionaron, etc. Por diferentes motivos hay unos cargos en vacancia. Hay que hacer todo el listado de esos cargos en vacancia. Y de la misma manera, revisar cuáles de todos esos cargos están en una planta provisional. En el caso de la Universidad Distrital no hay planta provisional en los docentes, pero sí hay planta provisional en los trabajadores. Hay que revisar esa planta provisional en cuanto a quienes realizan cargos de carácter misional dentro de la universidad. Y cuarto, propuesta de los cargos de planta que se van a crear y los perfiles requeridos tanto para docentes como administrativos. Los perfiles deben contener como mínimo formación, experiencia relacionada, las equivalencias posibles y competencias requeridas para el cargo. Entonces, en ese orden de ideas, se van a crear unos cargos en la planta de carrera. ¿Cuáles van a ser? Pues el listado que se ha hecho de los profesores o los cargos ocasionales, tanto para trabajadores como para docentes. Se hace ese listado y esos son los cargos que se van a crear en la planta. Pasan de la ocasionalidad a la planta permanente, a la planta de carrera. Esas son las necesidades de personal docente y administrativo, que es el segundo aspecto. El tercer aspecto, C. Análisis de impacto financiero de la propuesta y capacidad institucional para implementar el plan de formalización laboral. Entonces es revisar financieramente cómo están las instituciones, y aquí es donde van a golpear las instituciones, porque van a decir que no tienen dinero y que no tienen cómo allegar recursos. Pues allí es en donde toca estar con ojo avisor frente a lo que se peleó y ganó en 2018-2019, y es un presupuesto que estaba destinado para esta formalización dice el acuerdo, o dicen los acuerdos firmados, que deberían ingresar en lo posible para funcionamiento y en lo posible para formalización laboral. Ahora, seguramente como ese obstáculo se va a presentar, hay que revisar entonces de dónde saldría el presupuesto y cómo migraría de esos cargos ocasionales o de ese rubro de ocasionales a un rubro de carrera, y cómo se amplía ese rubro
que se llamaría rubro de formalización laboral en ejecución, y habría que llenarlo de varias formas. Podría ser con la reforma a la Ley 30 que se está haciendo frente a los artículos 86 y 87, que ese dinero ingrese fundamentalmente para formalización en un porcentaje que podría ser del 70%. Habría que revisar cómo se solicita al Consejo de la Ciudad en la ciudad de Bogotá para la Universidad Distrital y al Ministerio de Educación Nacional para las universidades nacionales, y en las regiones para las universidades regionales, cómo se apoya e implementan los presupuestos exclusivamente para formalización. Aquí en la universidad se han propuesto varios mecanismos, esperamos que la universidad los recoja. Entre otros, que se dé solución a las cuotas partes de los que nos ha estado hablando la profesora Olga Salcedo en su segmento de las reformas universitarias, para que quede solidificada la propuesta de cuotas partes y que se libere parte del presupuesto de la universidad, que según los estudios sería de más del 40%, que ingresaría en lo fundamental a formalización laboral. Así como hay muchas otras propuestas de transferir ciertos rubros que no se están utilizando o que se están utilizando indebidamente a los procesos de formalización. Habría que revisar, por ejemplo, la cantidad de puntos que se están rifando en el 1279 sin ningún pudor, y que ellos entren a fortalecer el proceso de formalización docente, entre otros. Y finalmente dice aquí plan de implementación de la propuesta de creación e incorporación de los empleos, donde se establezca las fases, porcentajes de avance, especialmente en los casos en que se opte por un mecanismo gradual. Y vienen una serie de parágrafos. Las instituciones de educación superior estatales u oficiales garantizarán la participación de las organizaciones sindicales que cuenten con afiliados sindicales en la respectiva institución en el proceso de elaboración y ejecución de los planes de formalización laboral. Aquí se salva la propuesta. Si esto no hubiese sido así, si no estuviese este parágrafo, seguramente la propuesta se echaría a perder. Con esto se garantiza que por lo menos la participación de las organizaciones sindicales aseguren que el plan de formalización es con los docentes que están hoy en las universidades y no con los que puedan ingresar por la actitud mercantilista de las administraciones. Y el otro parágrafo señala: las instituciones de educación superior estatales u oficiales contemplarán dentro de los perfiles que se buscará vincular la experiencia relacionada acreditada a los docentes ocasionales y catedráticos y a otras denominaciones temporales, así como de personal administrativo vinculado como provisional, temporal o mediante contrato de prestación de servicios. Y aquí se está reforzando el hecho de que los perfiles deben estar hechos de acuerdo con el perfil de los docentes que hoy están en nuestras universidades ejecutando esas funciones misionales en carácter de provisionalidad, de temporalidad o de no permanencia en la carrera. Y finalmente el artículo menciona cuáles son las fuentes de financiamiento, el seguimiento y el control. Pero por hoy lo dejamos hasta aquí. En nuestra próxima emisión miramos que tiene que ver con fuentes de financiamiento y el proceso de seguimiento al plan de formalización, que es, en términos concretos, la formalización de docentes y trabajadores en funciones misionales. Lo dejamos por hoy hasta aquí en el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Univertopías y el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos. Y con este segmento terminamos nuestra emisión, no sin antes el homenaje al docente ocasional con Henry Mosquera desde la Universidad del Valle. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco
no van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad, si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando mal, si hay justicia y enseñanza, florecerá la esperanza. Al docente ocasional que la está pasando mal, dicen que no es empleado, tampoco trabajador. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente temporal mi apoyo incondicional. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto proceso, trabajan en exceso. Al docente ocasional que la está pasando mal, vamos a garantizarles digna remuneración. Al docente ocasional que la está pasando mal, qué injusto este cuento, toca decir lo siento. Al docente ocasional que la está pasando mal, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón. Al docente ocasional que la está pasando mal, al docente ocasional que la está pasando mal. Y hasta aquí Univertopías en el día de hoy. Un saludo muy fraternal a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los que contribuyen a la construcción del país, la universidad y la nación que todas y todos nos merecemos. Un fuerte abrazo a Paula Rivera, a Andrés Rodríguez y a Daniel González, quienes hacen posible que esta emisión llegue a ustedes todos los domingos, y al profesor Edgar Ramírez, que se asegura también junto con ese equipo técnico para que las emisiones por redes les lleguen a todos y cada uno de ustedes. Que la construcción del país, de la nación y la universidad, que como dijimos antes, requerimos, siga en construcción. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías,
un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.